Dice que va en las direcciones del caudal. Vamos a empezar por el reservorio número uno. Entonces empezamos desde la línea donde se encuentra el caudal, desde este punto en específico, y bajamos hasta el nodo A o hasta el punto de intercepción. De este punto se va a repartir al reservorio 2 y al reservorio 3. Entonces dibujamos su línea de energías correspondiente en bajada, como lo podemos ver acá. Igualmente este punto hasta llegar a la parte del reservorio, al nivel del agua, como lo podemos ver acá. Luego de eso vamos a empezar sacando una ecuación de condición. La ecuación de condición hace referencia a la sumatoria de caudales iguales a cero. ¿A qué se refiere sumatorias de caudales iguales a cero? A que todos los caudales que vamos a analizar en un cierto punto o en un cierto nodo, en este caso, que va a ser en acá A, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Todo lo que entra al nodo, todos los caudales que entran van a ser positivos. Y todos los caudales que salgan del nodo A van a ser negativos. Si hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. Sumatoria de caudales en el nodo A va a ser a los caudales que entran, que en este caso sería el tramo 1, el único que entraría, entonces se va a hacer positivo, menos los caudales que salen, que en este caso sería el caudal del tramo 2, menos el caudal del tramo 3, como lo podemos ver acá, igual a 0. Entonces, este análisis será la ecuación principal sobre la cual vamos a encontrar las diferentes variables. ¿Y por qué hacemos esta sumatoria de caudales? Porque puede ser que en algún caso en el punto A exista una bifurcación de salida del caudal. Entonces, en esos casos puede ser que ya no exista una tubería representativa, sino solamente un caudal. Entonces, en estos casos analizaríamos de la misma manera, como un caudal saliente sobre la misma ecuación. Dicho lo anterior, vamos a seguir con el procedimiento en analizar las pérdidas de carga. La pérdida de carga la vamos a analizar de la siguiente manera, en función a sus cotas piezométricas, como lo vemos acá. La cota piezométrica hace referencia a los puntos donde se encuentra de la elevación y la presión. Esa sería el equivalente a una cota piezométrica. Por ejemplo, si yo analizaría la pérdida de carga del tramo 1, que sería en este caso esta parte de acá, debería ver su cota piezométrica superior, en la cual está iniciando, y la cota piezométrica inferior, es donde estaría llegando, que en este caso sería en el punto A. La cota piezométrica, en este caso, en el inicio, sería la parte de esta elevación que diría 1520. Y en A no la conocemos, pero sabríamos que es la elevación del punto A más su presión, y este que llamamos HA sería su cota piezométrica en ese punto. Si nosotros analizamos esto para los tres tramos, vamos a tener lo siguiente, que la pérdida de carga en el tramo 1 va a ser igual a la cota piezométrica de inicio, que dijimos que era la cota piezométrica de acá, este 1520, menos la cota piezométrica de llegada, que sería HA. Para la segunda pérdida de carga del tramo 2, en este caso la cota piezométrica superior o de inicio va a ser HA, porque nos está diciendo la dirección que va a ir el caudal a este punto, menos la cota piezométrica del reservorio 2, que sería este 1490. Y finalmente, para la pérdida de carga 3, nuestra cota piezométrica superior sería HA o la cota piezométrica en A, menos la cota piezométrica de llegada al reservorio número 3, que sería esta de acá. Entonces, ese sería el análisis que deberíamos hacer por todos los tramos. Si nosotros sustituimos los valores de las cotas piezométricas que conocemos, como ser este 1520, 1490 y 1450, vamos a tener las pérdidas de carga en función de una variable común, que sería la cota piezométrica del punto de intersección o punto A, como lo podemos ver acá. Entonces, esas son las pérdidas de carga equivalentes para cada tramo. Después de esto, debemos tomar en cuenta lo siguiente, la ecuación de la pérdida de carga, porque nosotros aquí lo analizamos de una manera geométrica, la pérdida de carga, pero no analizamos su ecuación. La ecuación general de la pérdida de carga nos dice que es igual a al coeficiente de resistencia al agua multiplicado por el caudal elevado a n. De acá, si yo despejaría el caudal, voy a tener lo siguiente,
que va a ser igual a la pérdida de carga dividido entre el coeficiente de resistencia al agua, que es este coeficiente K, todo eso elevado a 1 dividido entre n. Esa sería mi ecuación. En esta ecuación pueden notar que n equivale a lo siguiente. Si vamos a tratar con ecuaciones de Hazen-Williams, n va a ser a 1.852. Si utilizaríamos ecuaciones de Darcy-Weisbach, va a ser igual a n igual a 2. Pero como nosotros vemos en nuestra pregunta que nos pide nos da como dato el coeficiente c de Hazen-Williams, entonces ya por intuición podemos tomar en cuenta que el n va a ser igual a 1.852. Y ahora, esta ecuación que hemos hallado despejada, si notamos que es el caudal directamente, podríamos reemplazarla en nuestra ecuación de condición. Entonces, si yo a mi ecuación de condición que anteriormente yo me había definido, le sustituyo esta ecuación de acá, voy a tener la siguiente ecuación de acá. Para cada uno de estos, el caudal 1 o el caudal del tramo 1 va a ser igual al equivalente entre su pérdida de carga y su coeficiente K. Lo mismo el caudal 2 va a ser su equivalente entre sus variables de la pérdida de carga del tramo 2 y su coeficiente K2, como lo vemos acá. Y el caudal en 3 va a ser igual a su equivalente en variables de la pérdida de carga en 3 dividido entre el coeficiente de resistencia al agua en 3. Es decir, cada uno debe ser homogéneo con sus propias variables. Si nosotros vemos esta ecuación de acá, ya podríamos intuir lo que va a seguir a continuación. Y en este caso, si nosotros ya analizamos las pérdidas de carga, que son estas de acá, en la parte superior, podríamos ver que si nosotros sustituimos las pérdidas de carga 1, 2 y 3 en esta ecuación de acá, ya nuestra ecuación va a ser posiblemente despejada, porque el coeficiente K que nosotros vemos acá son valores constantes que dependen de las características físicas de la tubería, como ser en este caso su diámetro, su longitud y su coeficiente C. Entonces, hagamos ese paso. Analizando sus pérdidas de carga que tenemos, vamos a sustituirlo en la ecuación que teníamos anteriormente. Correspondientemente, su pérdida de carga 1, su pérdida de carga 2 y su pérdida de carga 3, lo sustituimos en la ecuación y ya tendríamos solamente como única incógnita el HA para estos casos en la parte superior. El coeficiente K, como les dije, debemos calcularla en función a sus características geométricas de la tubería, o características físicas en este caso. Entonces, el coeficiente de resistencia a la fricción del agua debemos calcularla con esta ecuación de acá, si es que estaríamos utilizando Hazen-Williams. Esta ecuación es precisamente para Hazen-Williams, ya que para Darcy-Weisbach se utiliza otra ecuación. Si nosotros sustituimos aquí para cada tramo sus variables, por ejemplo, para el tramo 1 nos dice que la longitud es de 800 metros, como lo vemos acá. Su coeficiente C es de 100 y su diámetro me dice que es 300 milímetros. Pero para reemplazar en esta ecuación el diámetro debe encontrarse en metros. Es decir, estos milímetros lo deberíamos dividir entre 1000 para convertirlo a metros. Eso sería como resultado a 0.3, como lo vemos acá, sustituido en la ecuación. Si calculamos esto, nos da resultado como 593.8. Ahora ese sería el coeficiente K para el tramo 1. Para el tramo 2 sería de la manera similar, pero con sus propias variables. Entonces su longitud sería 600, su coeficiente C sería igual a 100 como el anterior, y su diámetro de la misma manera lo dividimos entre 1000. 250 entre 1000 sería 0.25 y lo sustituimos acá. Luego tendríamos que sustituir para la última ecuación, para el K3, que sería la longitud de 700, el C de 100 y su diámetro de 0.2, ya que su diámetro es 200 milímetros. Entonces, estos valores son constantes. Y ya una vez calculado todo esto, podríamos decir que la ecuación ya prácticamente se va a encontrar en función de una sola variable. Para últimamente analizar esta ecuación de acá del coeficiente K, deben tomar en cuenta que todo debe ubicarse en unidades del sistema internacional. Este L sería la longitud, que se encuentra en metros. El diámetro igualmente en metros. Antes de utilizarla deben considerarla
esa parte. Ahora, lo que haremos será sustituir estos coeficientes K en la ecuación que teníamos anteriormente. Y si sustituimos ese valor para cada una de estas partes de la ecuación, ya tendríamos una ecuación que tendríamos que resolver y hallar este HA, o dicho de otra manera, la cota piezométrica del punto A o del punto de intercepción. Entonces eso sería lo que tendríamos que hacer. Si nosotros resolvemos esta ecuación, ya sea por métodos numéricos o en una calculadora, nos debería dar un resultado. Y en este caso el resultado sería de la cota piezométrica, que va a ser igual a 1498.295 metros. Tomen muy en cuenta la unidad en la cual sale, porque estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Y con esto ya prácticamente estaría casi resuelto la pregunta, porque al tener esta cota piezométrica ya podríamos hallar las pérdidas de carga, porque nosotros tenemos directamente una ecuación de pérdida de carga muy sencilla de calcular. Por ejemplo, para la pérdida de carga 1 tendría que agarrar 1520 y restarle este 1498.295 y ya tendría la pérdida de carga. Ya no tendría que volver a calcular nuevamente esa pérdida. Entonces lo que haremos en este caso será calcular lo que nos solicita la pregunta, que en este caso eran caudales, y calcular la presión en el punto A o el punto de intercepción. Entonces, en base a este valor o a este resultado que hemos hallado, vamos a calcular los caudales para cada uno de los tramos. Utilizaremos las ecuaciones independientes de cada uno de ellos. Si ustedes recordarán, teníamos una ecuación despejada del caudal en función de las cotas piezométricas y del coeficiente K. Entonces utilizaremos eso. Para la primera sería 1520 menos 1498.295 dividido entre su coeficiente K, y todo eso elevado a la 1 dividido entre 1.852. Esto me daría 0.16747 metro cúbico segundo. En esas unidades me da. Lo mismo hago para el K2 o el caudal número 2, el caudal número 3, y lo tendría que hacer eso. Si ustedes quieren abreviar un poco, podrían tomar en cuenta que 1 dividido entre 1.852 es igual a 0.54. Entonces, dicho todo esto, ya tendríamos las soluciones de los caudales. Debemos considerar algo más, que como nosotros hicimos una sumatoria de caudales en el punto A, las sumatorias o la ecuación de condición nos debería dar igual a 0. Entonces, si yo sumo este valor de acá del caudal 1 menos el caudal 2 y menos el caudal 3, me debería dar 0, o un valor muy cercano a 0 por el hecho que utilizamos un poco los valores redondeados. Entonces eso podría afectar, pero ya tendríamos la solución final. Luego, la presión para el punto A. La presión por geometría nosotros podríamos decir que es igual a la cota piezométrica menos la elevación. Entonces, si yo quisiera hallar la presión en el punto A, tendría que agarrar la cota piezométrica de ese mismo punto y restarle su elevación. Y en este caso, la cota piezométrica era esta de acá, este 1498. Y su elevación nos daba en la pregunta que era igual a 1460. Entonces hago esa diferencia y la presión en este punto sería de 38.295 metros columna de agua, ya que la